Buenos días. Va a dar comienzo el acto inaugural del primer Congreso de Ocupación Ilegal, presidido por la señora ministra de Justicia. Tiene la palabra el decano del Colegio de Abogados de Málaga, don Salvador González Martín. Buenos días, bienvenidos todos a Málaga, a esta ciudad, la primera en el peligro de la libertad, y bienvenidos al Colegio de la Abogacía y de Abogados de Málaga. Hoy iniciamos este primer Congreso de la Ocupación Ilegal y quiero hacerlo saludando especialmente a la ministra de Justicia, a Pilar Llop, que como se ha dicho preside este acto, a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, a la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, al presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, al secretario de Estado de Justicia, al consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, al decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez, a la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor, a representantes de ayuntamientos como el de Málaga, Mataró, a los magistrados, abogados, fiscales, representantes de colegios profesionales y autoridades aquí hoy presentes. También dar la bienvenida a los decanos de Jerez, Jaén, Córdoba, Tarragona y Guadalajara, que nos acompañan, a Isabel Fernández Machuca, directora de la Asesoría Jurídica de la Fundación Unicaja, a los presidentes de los colegios de administradores de fincas de Málaga y Melilla, Manuel Jiménez, y al de Barcelona, Lleida, así como a la Confederación Nacional de Constructores, a la Confederación de Empresarios de Andalucía y, como no, a los patrocinadores que hacen posible este congreso, Alter Mutua especialmente, Ubelex, a los consejos de agentes de la propiedad inmobiliaria, a la Fundación Unicaja y a Seguros Santa Susana. Hoy estamos convocados para abordar en este congreso la ocupación ilegal de inmuebles, una cuestión de gran interés que concita durante estos días a 200 congresistas presenciales y otros tantos en forma virtual. La ocupación es un problema de dos caras. Por un lado, la de los propietarios de la vivienda, inmersos en un complejo proceso para recuperarla. Y por otro, la de los ocupantes que a menudo recurren a esta vía por pura supervivencia. Y es que, aunque cabe resaltar que gran parte de la ocupación procede de mafias organizadas dentro y fuera de España, uno de los grandes perfiles que ocupa en España son personas sin recursos que no pueden afrontar el pago de una vivienda, algo que en este congreso pretendemos ayudar a cambiar y solucionar en beneficio de todos. Ante la grave situación que nuestro país está sufriendo y frente al incremento de viviendas que se están viendo ocupadas de manera completamente ilegal, los colegios de abogados de Barcelona, Mataró y Málaga nos hemos unido a grandes profesionales y expertos para poner sobre la mesa este grave problema y abordarlo desde todas las perspectivas legales, políticas, sociales, económicas y sobre todo de seguridad. Teniendo en cuenta los últimos datos sobre ocupación, el Ministerio del Interior informó que el aumento de ocupaciones ilegales desde 2008 no se ha detenido y en tan solo 4 años, 2018, y en tan solo 4 años se ha incrementado en más de un 40%. Las cifras son alarmantes. En septiembre de 2021 se superaron las 13.000 denuncias en todo el país. De este aumento, las comunidades peor paradas son Cataluña, que sigue a la cabeza con más de 5.000 ocupaciones, lo que supone un 42% del total del país, un dato que cuadriplica a la Comunidad de Madrid y casi triplica a la de Andalucía. Ante esta desagradable realidad, lo que pretendemos en este Congreso de Ocupación Ilegal es lograr un cambio normativo frente a esta gran problemática que muchos españoles sufren diariamente. Buscamos soluciones para esta compleja, costosa y dura situación. Pretendemos ayudar a los propietarios durante todo el proceso, aconsejarles, promover oficinas antiocupación, procurar una mayor seguridad jurídica. Antes de finalizar, quiero resaltar y agradecer la gran labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
Contamos con la presencia del comisario jefe en Málaga de la Policía Nacional y están presentes a lo largo de todo este congreso, interviniendo tanto desde la mesa como desde la parte de congresistas. Recordaros, y ellos lo hacen y ellos consiguen que muchos ciudadanos recuperen cada día su hogar y sus derechos. Recordaros que también en este congreso nos ocuparemos de vuestra protección, la de los miembros de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y sobre todo del papel tan importante que tenéis en esta cuestión. Para finalizar, expresar mi agradecimiento a todos los aquí presentes y hablo en nombre del Colegio de Abogados junto a los colegios de Mataró y Barcelona y trasladaros nuestro deseo de que este Congreso de Ocupación Ilegal de Bienes Inmuebles sirva para ayudar a solventar las carencias que nuestro país tiene en esta materia. Muchas gracias, señora ministra. A continuación, tiene la palabra la presidenta del Consejo General de la Abogacía. Muy buenos días a todos, buenos días a todas. Señora ministra de Justicia del Gobierno de España, señor decano de Málaga, decano de Barcelona, decana de Mataró, autoridades, resto de autoridades, me excusan su enumeración, representantes de la abogacía institucional y sobre todo compañeros y compañeras. Muy buenos días, soy el Málaga. De nuevo, el Málaga para este primer congreso sobre ocupación ilegal de inmuebles organizado, como se ha indicado, por los colegios de Málaga, Barcelona y Mataró. Una cita oportuna, yo diría que una cita ya imprescindible. El decano nos acaba de dar las cifras sobre todo de incremento desde el año 2015, que empiezan las estadísticas hasta el día de hoy, que estamos hablando en 2021, del número de denuncias de 49 diarias. Efectivamente, con una incidencia muy superior en Cataluña, que viene a cuadruplicar Madrid, a triplicar Andalucía como las tres comunidades más afectadas. También es verdad que en estos últimos tiempos, como sabemos todos, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y lógicamente con la crisis económica y social que se ha llevado a cabo, se han incrementado notablemente el número de ocupaciones. Con ello se ha incrementado también notablemente el número de litigios relacionado, como veremos, en diversos ámbitos con esta circunstancia. Junto a lo que ha sido el incremento de ocupaciones, el incremento del número de litigios, surge también un incremento de acciones de reacción tanto por las autoridades estatales, autonómicas y locales. Yo señalaría en el ámbito estatal la Ley 5 en 2018 de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Instrucción 1/2020 de la Fiscalía General del Estado sobre los criterios de actuación que se van a tratar también en los supuestos de solicitud de medidas cautelares y el protocolo de actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles. En el ámbito autonómico, como indico, también ha habido notables actuaciones como guías informativas frente a la ocupación ilegal, en este caso de la Junta de Andalucía, e igualmente proposiciones de ley en Castilla-La Mancha a los efectos de intentar agravar los delitos correspondientes y las penas que les corresponden. A nivel local, sobre todo merece citarse las oficinas antiocupación de Madrid y toda una serie de guías que se han venido publicando por los ayuntamientos. Y aquí
aquí en este congreso, en primer lugar, lo que se va a tratar es de ver si todas estas actuaciones que se han ido iniciando empiezan a suponer una puerta de salida, efectivamente logran el resultado que pretenden o no se encuentran bien enfocadas. Sí quiero expresamente manifestar que desde la abogacía institucional y además precisamente a través de la decana de Mataró, que se encuentra igualmente en esta mesa, el pasado 26 de abril se acudió ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para solicitar una investigación en cuanto a la normativa, la situación en España y la regulación de medidas que equipararan las utilizadas en el resto de la Unión. En cuanto a abogados y abogadas, lógicamente pues nos movemos en el ámbito de defensa del cliente, en este caso en el supuesto mismo de ocupación como en actuaciones colaterales como pueden ser los daños, defraudaciones en fluido eléctrico, toda suerte de coacciones y sobre todo en un tema que quiero señalar, en la actuación innegable y que se aumenta día a día de mafias organizadas que actúan como verdaderos profesionales de la ocupación con fines lucrativos. Y en este momento lo que quiero plantear es precisamente que en la actuación que se lleva a cabo por parte de la abogacía se establece también el debido equilibrio entre lo que es la defensa de la persona que se ve privada de la que es su vivienda, pero también la situación innegable en muchas ocasiones de vulnerabilidad por parte de muchas personas, excluidas lógicamente las mafias de las que hacía relación anteriormente. Por eso va a tener extraordinario interés el audiovisual, ¿no?, que se va a pasar sobre el derecho a la vivienda versus derecho a la propiedad privada como derechos constitucionales. Creo que el análisis entre el derecho a una vivienda digna en la Constitución y el derecho, efectivamente, a la propiedad privada, aparte de otros razonamientos, puede llevar también a la necesidad de actuación en políticas del suelo que no tiendan necesariamente a la especulación, lo cual puede tener importancia en el sentido que estamos hablando. Se va a tratar también en el ámbito procesal de los procedimientos más adecuados, en el ámbito civil, si estamos hablando del procedimiento ordinario, el verbal de desahucio por precario, del verbal de efectividad de los derechos reales inscritos. No puede faltar el enfoque también desde el orden jurisdiccional penal. Y en este enfoque hay dos circunstancias que entiendo que son fundamentales. El tratamiento ante la petición de medidas cautelares y su actuación, que era a lo que hacía mención anteriormente de la circular de la Fiscalía, y la actuación en lo que indicaba al principio a través de bandas organizadas, de mafias auténticas y que además, insisto, aumentan por día. España tiene en el marco europeo el índice más elevado en ocupación ilegal en Europa y creo que existe también unanimidad en la conciencia que probablemente tenga también la respuesta judicial junto a Portugal más lenta. Se indicaré en otros países, ya en la Unión tenemos en Reino Unido, parece como un delito penal sancionado con penas privativas de libertad de hasta 6 meses y una respuesta tanto policial como judicial mucho más rápida. En Francia, los organismos policiales proceden de inmediato al desalojo sin necesidad de previa autorización judicial en el marco de 48 horas desde el momento de la ocupación. Alemania procede al desalojo en el margen de 24 horas desde la denuncia.
Es decir, que tenemos encima de la mesa el respeto a las debidas garantías, al respeto a los derechos y libertades reconocidos a toda la ciudadanía y además a la necesidad de una respuesta dentro de las alternativas que se ofrecen. Sin duda este congreso pues será más que positivo para avanzar en estas respuestas. Y sí quiero señalar, para terminar, la capacidad y el valor añadido que los juristas en actuaciones como estas pueden ofrecer para el respeto de nuestro Estado de Derecho. Felicidades a la organización y que sea un congreso muy fructífero. Lo veremos en las conclusiones. Muchísimas gracias. Tiene la palabra a continuación la decana del Colegio de Abogados de Mataró, doña María Pastor Santana. Buenos días, excelentísima señora Llop, ministra de Justicia, excelentísima presidenta de la Abogacía Española, querida Vicky, excelentísimos Jesús y Salva, decanos y consejeros y amigos y copartícipes también de este esperado evento, excelentísimo presidente de la Diputación de Málaga, señor Salado, excelentísimo vicepresidente de Turismo, señor Marín, ilustrísimo alcalde de Málaga, el señor de la Torre, mi querido también señor Bote, alcalde de Mataró, ilustre también secretario de Estado, ilustres compañeros y miembros de Junta y autoridades y a todos aquellos que hoy, compañeros y compañeras, nos acompañan de una manera u otra, porque hay 200 personas conectadas, nos acompañan ya sea presencial o telemáticamente. En primer lugar, no puedo dejar de dar la enhorabuena al decano anfitrión, que coprotagoniza este evento cediendo su magnífica sede y su magnífico territorio para esta organización, al igual que dar las gracias al equipo técnico, que me consta que ha trabajado mucho, a su Junta de Gobierno, que se ha dejado la piel en esto, y haciendo extensivo este agradecimiento al personal de los 3 colegios de la Abogacía de Málaga, Mataró, Barcelona y Mataró, que somos coorganizadores de este primer congreso y esperemos que sea el último sobre ocupación ilegal de inmuebles. Este es un congreso fruto de muchísimas voluntades y de muchísimo trabajo, con el máximo objetivo de cambiar las cosas que no van bien. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha tenido 3 preocupaciones básicas y diarias en su vida: poder sustentarse, tener paz y tener un lugar donde vivir. En el momento actual, este último elemento esencial, el de la vivienda, padece carencias impensables en otros tiempos que hayamos vivido. Por una parte, por su escasez, ya sea vivienda pública o vivienda privada asequible, de compra o alquiler. Y por otra parte, el problema que hoy nos trae aquí, que es la ocupación ilegal de inmuebles. Los datos los ha dado, yo también los tenía tal cual, el decano de Málaga, pero no hay que ir muy lejos para comprobar las cifras. En Mataró, municipio del que soy decana y que la ilustre también la excelentísima ministra conoce bien por haber sido juez en su día, y que he puesto como ejemplo de esta lacra durante estos 2 últimos años, el Ayuntamiento ha publicado una media de ocupaciones de 2,6 al día, lo que supone 40 ocupaciones al mes. En mi colegio de abogados y abogadas, los compañeros y compañeras de oficio tienen entre 2 y 3 designas penales al mes en defensa de ocupantes ilegales. Con esta experiencia, constatamos que el problema no se ha quedado en los ocupantes necesitados, sino que se ha transformado en un problema delincuencial, en organizaciones para ocupar a la carta y en ocupaciones de fin de semana, de verano, como ya está ocurriendo en algunas poblaciones. Y todo ello pese a las instrucciones que ya se dieron de septiembre de 2020, dictadas por la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior, tanto para el allanamiento de morada como de las usurpaciones. En consecuencia, hemos de adaptar nuestra legislación a las circunstancias, que es para lo que los estados de derecho están ideados,
a las nuevas formas de delincuencia y empezar a atajar este problema en las primeras horas de comisión de la ocupación, en las primeras 48 horas, sin dilación, para no judicializar las ocupaciones y que ello nos lleve a un grave gasto público y desgaste también económico y psicológico de la ciudadanía. Y más concretamente de las comunidades de propietarios, que no están entendiendo esa desprotección a la que están sometidas por el orden público, a los que acusan de incurrir incluso en una responsabilidad patrimonial de los mismos por la desidia en solventar estos delitos. Y sin olvidar también a las policías, a las autoridades que tienen una absoluta confusión en cómo afrontar este problema. Si eso sucede, si no se le pone fin a este problema, seguiremos viendo a la ciudadanía tapiando sus casas, como pasa en Mataró. Aquí está el alcalde para corroborarlo. Ya sean las que se han heredado, ya sean las que tienen de fin de semana, o españoles o extranjeros que van pagando a ocupantes ilegales, mafiosos, que han ocupado sus propiedades y no se las retornan si no es a cambio del pago de una cantidad. Los temas de ocupaciones ilegales con título acreditado del propietario no pueden llegar más allá del juzgado de guardia, por lo que celebro que esa medida ya se esté adoptando en la Comisión de Policía Judicial de Madrid, según se han anunciado últimamente. El objetivo de las modificaciones que abanderamos es cumplir con los compromisos normativos en defensa de la ciudadanía y armonizar nuestra legislación, como decía nuestra presidenta, con esos otros ordenamientos jurídicos de los diferentes estados de la Unión Europea, como he tenido el honor de exponer en Bruselas hace unos días. No me cabe duda que será voluntad del Ministerio de Justicia contribuir a la finalización de este fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles. El éxito de las jornadas ya ha sido el poder de convocatoria que hemos tenido, casi 400 inscritos, pero aún más lo serán las conclusiones a las que se llegarán con estos magníficos y autorizados ponentes que van a contribuir sin duda, a una solución clara y definitiva del problema. Como decía también el decano, gracias a los patrocinadores, no me quiero olvidar tampoco al Ayuntamiento de Mataró, que ha patrocinado también este acto. Y sin más, buen congreso y muchas gracias. Tiene la palabra a continuación el presidente de la Diputación de Málaga, don Francisco Salado. Excelentísima ministra de Justicia, bienvenida a Málaga. Querido presidente del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador, la decana de Mataró y de Barcelona, querida presidenta de la Abogacía de España, consejera de Fomento, Marifran, bienvenida también, secretaria general, secretario de Estado, comisario jefe de la Policía de Málaga, bueno, a todos. Su delegado del gobierno, que siempre estamos juntos en las distintas actividades que hay en la provincia. Bienvenidos todos y buenos días. Este congreso es un foro magnífico para abordar los problemas que genera la ocupación ilegal en nuestro país y para estudiar desde diversos puntos de vista, que se ha comentado por los intervinientes con anterioridad, de las posibles soluciones. Por eso lo primero que corresponde, como presidente de la Diputación Provincial, es felicitar a la Abogacía de Málaga y a los colegios de Barcelona y Mataró por aunar esfuerzo y hacer realidad este encuentro que estoy convencido que va a ser muy productivo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que está pasando actualmente en España no tiene parangón en Europa ni en muchos países civilizados. Quizás solo, como se ha dicho, Portugal tiene una situación parecida, pero ya países de la Unión Europea, como Alemania, Reino Unido, Holanda o incluso en Estados Unidos, han articulado leyes específicas con las que han conseguido importantes avances en esta materia. Es decir, hay que tener una voluntad real para regular y evitar la ocupación ilegal, para poner en marcha un cambio normativo que dé seguridad jurídica a los propietarios y a los inversores de vivienda. El reto es urgente, los datos se han dicho con anterioridad, porque en nuestro país es muy difícil echar a los ocupas. El procedimiento puede alargarse durante varios años con el consiguiente gasto económico y sobre todo psicológico que conlleva a ello.
Esto es una realidad y tenemos que atajarla cuanto antes, sin dramatismo, pero no podemos mirar hacia otro lado. En este asunto se conjugan dos derechos fundamentales que hay que proteger. Por un lado, el derecho a la vivienda, que hay que solucionar y los poderes públicos tienen que hacerlo, evidentemente, eso está detrás de la ocupación ilegal. Por otro, el derecho a la propiedad privada. Y también partimos de la base de la importancia que tiene una vivienda en el proyecto de vida de una persona, ¿no? De cualquier ciudadano. Es un elemento básico y como tal hay que respetarlo y protegerlo. Por lo tanto, la defensa de la vivienda legítima y la inviolabilidad de los domicilios privados debe estar en la base de la regulación de este fenómeno ilegal, de que no olvidemos también se benefician las mafias. Estos grupos organizados no solo perjudican a los propietarios, sino también a personas y familias vulnerables. Muchas veces recurren a esa ocupación en los brazos de esas mafias que les chantajean. Todo esto genera incertidumbre y puede incluso alterar la convivencia. Hay que articular medidas que aumenten la eficacia frente a la ocupación y que eviten que se cargue todo el peso del procedimiento en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en los fiscales. En el caso de Málaga y la Costa del Sol hay que tener en cuenta además el daño reputacional que se le hace a este fenómeno desde el punto de vista turístico y del inversor extranjero. Insisto, hay que ofrecer seguridad jurídica y mejorar la coordinación entre los distintos agentes de los procesos judiciales. Ahí radica la importancia de este congreso, en el que van a tener voz magistrados, abogados, fiscales, alcaldes, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, asociaciones de empresarios y representantes vecinales. Muy importante también que se le escuche, para escuchar todos los puntos de vista y tratar de establecer puntos de encuentro. Y también es bueno que asista la ministra, porque al final es importante que el gobierno legisle para dar solución a este asunto, que debe ser prioritario y que debe articularse un proceso específico para acelerar los procedimientos de ocupación ilegal, algo que no existe actualmente en el ámbito civil. Así que muchísimas gracias por esta invitación y espero que esta jornada sea muy productiva. Muy buenos días. A continuación tiene la palabra el decano de la Abogacía de Barcelona, don Jesús Sánchez García. Muchísimas gracias. Ya pensaba que no me dejaban hablar. Querida Flor, querido Salva, 20 años después estoy aquí en este salón de actos. He venido 3 veces, ¿no? Pero estoy aquí en este salón de actos. De verdad, para mí es un honor volver a compartir con vosotros este magnífico congreso. Señora ministra, muchas gracias por estar aquí con la abogacía y con todos los que vamos a participar en este congreso. Me adhiero a la petición de mi querida presidenta y doy por eximido dirigirme a todos y cada uno, porque con lo poco que me han dado se acaba con eso. Pero sí que quisiera trasladar una serie de agradecimientos. Agradecimientos a unas grandes juristas, agradecimientos a Flor Carrasco, la vicedecana de este colegio, agradecimiento a María Pastor, decana de Mataró, agradecimiento a Cristina Vallejo, la coordinadora de formación del Colegio de Barcelona, que al igual que la ministra, que he tenido la ocasión de poder compartir una comida con mi querida Eugenia Gay y con la presidenta de la Abogacía Española, son grandes juristas, pero sobre todo para mí tienen un valor añadido, que es lo más importante en la vida. Son buenas personas. Y de verdad, en esta sociedad en la que estamos, yo creo que ser buena persona es más importante incluso que ser buen jurista. Y mi agradecimiento al grupo de trabajo de Barcelona, a mi querido Carles Sala, que está aquí con nosotros, secretario de Habitatge. Mucha gente no lo sabe, pero la Ley 5/2018 fue una petición de la Generalitat de Cataluña, un encargo que en un grupo de trabajo que dirigía Sergio Nassarre, que está aquí también con nosotros, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Tarragona, nos pusimos a trabajar con mucha gente, con Pablo Izquierdo, y actualmente también decano de los juzgados de Mataró, y con muchos jueces, profesores de universidad, abogados, procuradores, y surgió esa ley, la 5/2018,
una ley que es como la del doctor Jekyll, ¿no? Porque habían políticos que nos pedían que saliera adelante y luego votaban en contra en el Congreso. Esas cosas que nunca entenderé en la vida. Pero lo cierto es que fue así, salió esa ley. Pero yo permitirme una cuestión que para mí es esencial y fundamental. No es una cuestión de ámbito penal. De verdad, no es una cuestión de ámbito penal. Yo soy partidario incluso que el artículo 245.2 del Código Penal se despenalice y pase a otro ámbito jurisdiccional. Sí que solicito una medida cautelar inmediata, una medida cautelar de despojo, de desahucio, de lanzamiento de la persona que ocupa una vivienda de la que es poseedor un tercero. Me da igual el título en el que posea realmente ese tercero la vivienda. Como diría Díez Picazo, el derecho a la vivienda es una res certae, es una cuestión indiscutible. Nadie puede privarte de ese derecho, sea tu propia vivienda, sea cualquier otra vivienda que tengas, sea de una persona física, sea de una persona jurídica. Es una cuestión de eso, de seguridad jurídica esencial y fundamental en un Estado de Derecho. Y también es una res certae que el Estado debe de proteger, es una función social esencial y fundamental a las familias en situación de vulnerabilidad social. Y lo que es una vergüenza, y permítaseme, los que me conocen saben que siempre digo que es una vergüenza, pero bueno, no es nada peyorativo, pero lo que es incomprensible es leyes sin dotación presupuestaria. Y si hay algo igualitario en este país, es que todas las comunidades autónomas con competencias transferidas, en eso son iguales. No llegan ni un 3% en inversión de vivienda social, mientras que la media en Europa está sobre el 15%. Hay magníficos estudios sobre la materia del profesor Vicente Laudí, por cierto, a quien agradezco que aportó las medidas cautelares en la Ley 5/2018, del profesor Nassarre, de Vicente Magro y de otros muchos especialistas en la materia. Hay que invertir en vivienda social, hay que equilibrar plenamente esa situación. Eso para mí es lo esencial y fundamental, porque hemos de proteger y desde la abogacía estamos siempre en esa función social de protección. Este no es un congreso que vaya dirigido a la antiocupación, no es un congreso que vaya dirigido a las personas vulnerables que no tienen vivienda, todo lo contrario, es un congreso que busca medidas eficaces dentro de un Estado de Derecho que proporcionen seguridad jurídica. Eso es lo que se pretende en este Congreso. La abogacía, desde hace muchos años, en esa función social, ha estado trabajando de manera permanente y constante en los tiempos más difíciles a partir del 2018 para buscar fórmulas, para buscar instrumentos jurídicos ante una ley de enjuiciamiento civil completamente bloqueada y cerrada, que hacía imposible que los prestatarios ejecutados pudieran defenderse en un procedimiento de ejecución hipotecaria. Y ahí hubo un ejército de abogados y un ejército de jueces valientes que estuvieron trabajando en esa línea, que promovieron cuestiones prejudiciales. Yo tengo la gran felicidad de poder decir, lo siento Vicente, ya sé que dogmáticamente nunca me defendiste, pero me ha dado al final la razón el TJUE, ¿qué quieres que haga? El 17 de este mes de mayo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió 4 cuestiones prejudiciales importantísimas sobre la cosa juzgada. Una de ellas planteada por el Tribunal Supremo. Ahí estuvimos muchísimos abogados, Victoria liderando como presidenta de la abogacía. Yo escribí una monografía sobre la cosa juzgada y los efectos retroactivos de las cláusulas suelo. Ahora, por fin, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha acabado con esa sacrosanta figura de la cosa juzgada que nunca he llegado a entender, como si fuera algo inmutable. El derecho no es inmutable, el derecho es vivo y el derecho exige soluciones efectivas, soluciones inteligentes que equilibren ese drama que padecen muchas familias que no tienen acceso a una vivienda y ahí el Estado debe de legislar protegiendo a esas familias, pero también y sobre todo y sin complejos, en sede policial, como se comentaba por el presidente de la Diputación de Málaga, como muy bien lo tiene articulado y estudiado el magistrado de la Sala Segunda, don Vicente Magro, acudir a nuestro derecho comparado. Países donde nadie duda
de su alto estado democrático, de su alto nivel de democracia, en donde en sede policial se consigue la recuperación inmediata de la vivienda. Yo lo siento en el alma, aquella leyenda de las 24-48 horas que duró años y que pedíamos constantemente que por parte de la policía se nos facilitara esos protocolos. Este es un país en que las fuentes del derecho tienen más fuerza el protocolo policial que una ley. Y nunca supimos dónde estaba esa fuente del derecho de las 24-48 horas. Menos mal que por fin se consiguió la instrucción 1/2020. Estaré toda la vida agradecido a la fiscal general del Estado porque acabamos con esa leyenda. Pero es que no es una cuestión de 24-48 horas. Si yo vengo de vacaciones y ya han ocupado mi vivienda, o sea, quiero una recuperación inmediata, ¿no? 3 minutos. Tengo derecho a acudir a mi vivienda y ducharme. No me tengo que ir a un hotel a ducharme si vengo de viaje, y en una segunda residencia exactamente igual. Eso es lo que reclama la ciudadanía. Solamente eso. Y sobre todo, equilibrar las situaciones. Protección a nuestros conciudadanos. Sentirnos orgullosos de nuestro país, de nuestro Estado. Sentirnos orgullosos de la protección que podemos dar también a las familias vulnerables. Muchísimas gracias a todos. A continuación, tiene la palabra la excelentísima señora doña Marifran Carazo, consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Bueno, muy buenos días, ministra de Justicia, Pilar Llop, bienvenida a Andalucía, bienvenida a Málaga. Presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, decano del Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González, decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Jesús Sánchez, decana también del Colegio de Mataró, María Pastor, comisario provincial nacional de la Policía Nacional, Enrique Barón. Saludo a mi homólogo en Castilla-La Mancha, consejero de Castilla-La Mancha, y déjenme que salude también al secretario de Estado de Justicia y a mi equipo de las competencias de vivienda que me acompaña, la secretaria general de Vivienda, Alicia Martínez, y al director general de Abra, Juan Carlos del Pino, junto al director de Abra también de la provincia de Málaga. Bueno, muy buenos días. Les decía, en primer lugar, también dar la bienvenida a todos los participantes a este primer Congreso de Ocupación Ilegal. Este encuentro nos va a servir, ya lo estamos viendo, para poner de manifiesto la necesidad de dar soluciones que han de ser realistas, pero también eficaces ante una situación que tiene en vilo a muchas familias españolas. No se trata de un fenómeno aislado, es un problema tras el que hay cuestiones de índole social, económico, de seguridad ciudadana y también de legalidad. A todas hay que hacerles frente y hay que hacerlo con actuaciones que han de ser integrales. Es necesario activar cuanto antes reformas normativas que amparen a las víctimas de este fenómeno, y para ello es imprescindible contar con ustedes, con su trabajo, con su experiencia. Hay carencias. Las leyes españolas, lo palpamos, tienen carencias. Muchos ciudadanos se sienten desprotegidos por las leyes actuales y ven con pavor la impunidad con las que actúan los ocupas. Hemos hablado de los incrementos de los casos en los últimos años y avala esa sensación de inseguridad. Las denuncias por ocupación en inmuebles han pasado de 10.373 en 2015 a 14.621 en 2019. En concreto, en 2019 en Andalucía se registraron 2.535 denuncias y en 2020 2.372. El fenómeno ha adquirido en los últimos años una vertiente más peligrosa, también lo hemos dicho, por la irrupción de esas mafias profesionales organizadas que actúan de forma planificada. Estas mafias utilizan a las personas más vulnerables
para que se apropien de las viviendas, para luego extorsionar, hay que decir las cosas por su nombre, para extorsionar después a sus propietarios. Estos hechos son tan graves que incluso han llegado al Parlamento Europeo. Y felicito a la decana del Colegio de Mataró. Ningún otro país se enfrenta a los niveles de ocupación de vivienda que se están produciendo en España. Está claro que es necesario contar con una normativa eficaz que ampare el derecho de la propiedad recogido en nuestra Constitución. ¿Qué hemos hecho en Andalucía? En el marco de las competencias que tenemos, que nos corresponden como comunidad autónoma, creamos, al poco de constituirse el nuevo gobierno andaluz, un grupo de trabajo para coordinarnos entre las diferentes consejerías afectadas. La Consejería de Fomento que dirijo, la Consejería de Turismo, Regeneración y Justicia y Administración Local y la Consejería de Presidencia. Coordinar iniciativas para dar garantías a los ciudadanos que sean víctimas de ocupación ilegal. De esta forma también pusimos en marcha el sistema andaluz de lucha contra la ocupación y asesoramiento a la protección de la vivienda, que hacía referencia a la presidenta del Consejo. Un servicio que ofrece a los ciudadanos asesoramiento e información personalizado a las personas que son víctimas de ocupación de viviendas. Constituimos las oficinas antiocupación en todas las provincias, donde se valoran los hechos, se orientan a las víctimas sobre las medidas que se pueden adoptar de carácter inmediato, también las diferentes vías para lograr el desalojo de la vivienda. Brindamos posibilidades también de asistencia jurídica y se facilita desde las oficinas el contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para elevar las denuncias pertinentes. Ofrecemos, por tanto, asesoramiento a quienes corren el riesgo de perder su vivienda habitual y también a aquellos que tienen dificultades para acceder a una vivienda sobre las distintas posibilidades, los distintos recursos, también incluidas las ayudas que impulsamos desde la Administración. También pusimos en marcha la guía informativa frente a la ocupación ilegal, pusimos en servicio un teléfono gratuito de asistencia para resolver dudas, para denunciar ocupaciones, una llamada a este número de teléfono al 900-100-112, activa una alerta inmediata con los cuerpos y fuerzas de seguridad para que se pueda actuar. En solo un año se puso operativo a finales de 2020, recibió ese teléfono, recibimos casi 100 llamadas. Hemos dado un paso más adelante, el último, la aprobación del decreto 6/2022 de 18 de enero, publicado en el BOJA el pasado 21 de enero, donde introdujimos una serie de cambios en la normativa que desarrolla los programas previstos en el Plan Vive Andalucía. Estos cambios permiten establecer como requisito para acceder a los programas del Plan Vive el no haber sido condenado por un delito de allanamiento de morada o de usurpación de vivienda o haber sido sancionado en un procedimiento administrativo por ocupación. No obstante, se prevé también en el decreto excepciones para aquellas familias en circunstancias de vulnerabilidad avaladas por los servicios sociales. Además, la Junta de Andalucía está actuando también activamente contra la ocupación de viviendas en nuestro parque público, en el Parque Público Social de Viviendas, que tengo que agradecer la reciente intervención. Se lo agradezco al comisario, que de forma muy coordinada preparamos, diseñamos para recuperar en el pleno corazón de la ciudad de Málaga 35 viviendas. Ha sido muy reciente. Luego, yo creo que ese también es el camino. Estamos realizando un esfuerzo importante también por otras actividades que se originan en ese parque público, ilegales, de enganches también que provocan sobrecargas, incendios en transformadores, cortes generalizados de suministro eléctrico, con el riesgo que eso conlleva para el resto, para la ciudad, para el resto de las personas. Es necesario avanzar, es necesario una tipificación penal del delito, actuaciones intensas, coordinadas
con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También han de participar las compañías suministradoras para erradicar esos enganches ilegales y los usos, por tanto, ilícitos de la energía que se defrauda también con esos enganches, sin perjuicio de una intervención global también de los servicios sociales comunitarios. En los 3 últimos años, con esto termino, desde Abra, en nuestro parque público, se ha detectado que más de la mitad de las 49.000 viviendas de titularidad autonómicas, casi 1.700 viviendas fueron ocupadas o usadas irregularmente. Y hemos actuado en todos los casos, iniciando los procedimientos de recuperación, como les decía. Queremos conseguir, yo creo que ese es el reto que tiene que marcarse en Andalucía, que Andalucía sea una tierra libre de ocupas, que se pueda vivir con tranquilidad y con seguridad. Se necesita la implicación de todas las administraciones, especialmente la del Estado, para que estas acciones contra el derecho de la propiedad no queden impunes. Hay que garantizar ese derecho de la propiedad y para ello pues es necesario afrontar reformas. En paralelo, seguir trabajando, también se ha dicho, y ahí las comunidades autónomas tenemos competencias en dar acceso a una vivienda a precio asequible. En ese camino también avanza este Gobierno con el impulso, la construcción en 3 años de 3.000 viviendas a precio asequible, vivienda protegida y cuidando, gestionando un parque público extenso, importante de viviendas, 75.000 viviendas, el más importante de Europa. Estoy convencida que ese es el camino. Colaboración, coordinación y jornadas como estas que nos ayuden a avanzar. Les animo a no cejar en su empeño a los 3 colegios y que este congreso sea todo un éxito. Muchísimas gracias. A continuación, clausura el acto con la intervención de la señora ministra de Justicia, doña Pilar Llop Cuenca. Tiene la palabra. Buenos días, muchísimas gracias. Querido secretario de Estado de Justicia, gracias por acompañarme en este acto. Tonchu Rodríguez, consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Querida Marifran Carazo, gracias también por estas palabras. Presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado. Consejero de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ignacio Hernando Serrano. Alcalde de Mataró, David Bote. Mataró, una ciudad que, como ha dicho nuestra decana, conozco bien porque fue uno de mis destinos judiciales. Subdelegado del Gobierno en Málaga, Francisco Javier Salas. Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, querida, muy querida, Victoria Ortega. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, Salvador González Martín. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Jesús Sánchez García. Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Mataró, María Pastor Santana. Otros decanos y decanas también aquí presentes, también de otro de mis destinos judiciales, de Guadalajara, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, representante de la jefe superior de Policía, comisario principal, aquí en Málaga, representantes de empresas, patrocinadores, fiscal jefe, decano de los juzgados, también de aquí de Málaga, miembros de la Judicatura, de la Fiscalía, miembros de la Academia, también de las universidades de nuestro país, miembros de las empresas. No sé si me dejo a alguien, espero que no, discúlpenme si así es y luego díganmelo para que no lo vuelva a olvidar. Muchísimas gracias por haberme invitado aquí a esta ciudad, por encontrarme en Málaga, esta maravillosa ciudad que he visitado hace muy poco también con ocasión de la Semana Santa y ya es mi tercera visita institucional a la ciudad, como bien sabe el subdelegado del Gobierno, que siempre me ha acompañado muy amablemente en todas las visitas que he tenido que hacer. Andalucía es casi, puedo decir, mi segunda tierra. Aquí tengo mi segunda residencia, aquí tengo mi familia, concretamente en Triana, en Sevilla. Es una tierra que conozco bien y siempre venir a Andalucía para mí es algo inspirador y me renueva en un compromiso democrático muy importante
por lo importante que es Andalucía para España, lo importante que ha sido Andalucía para nuestro país, la reforma agraria, los grandes avances, las grandes personas de la política, las grandes personalidades que salieron de aquí con esa visión europeísta que hicieron que España se modernizase, España se transformase, y por eso yo siempre tengo un recuerdo y un cariño especial con Andalucía. Y es un placer para mí encontrarme además en compañía de personalidades tan importantes como ustedes, si me permitís el tuteo, como vosotros y como vosotras, y representantes sobre todo de estos colegios que habéis tenido, colegios de abogados y abogadas que habéis tenido esta iniciativa en una cuestión fundamental, una cuestión muy importante que es muy preocupante, que nos preocupa a todos y a todas, a mí desde mi responsabilidad política, pero también me preocupa como ciudadana, también me preocupa como vecina, me preocupa como persona que soy consciente de la realidad en la que vivo y que es una realidad que afecta, preocupa y que lógicamente preocupa también muy seriamente al Gobierno, al Ministerio, cuya cartera dirijo, pero también a otros ministerios involucrados, el Ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio del Interior, como ya diré. Este congreso es muy completo. Quiero felicitar por el plantel que nos presentáis en este programa, por los temas, aborda aspectos constitucionales, como ya se ha dicho en esta inauguración, relativos al derecho a la vivienda, que como saben para el Gobierno de España constituye ya prácticamente el quinto pilar del estado del bienestar, gracias a ese proyecto de ley de vivienda que ahora se está tramitando en las Cortes Generales y que equilibra perfectamente algo de lo que aquí se va a hablar, que es cómo se complementa también el derecho a la propiedad con el derecho a la vivienda. Son absolutamente compatibles en nuestra Constitución y la Constitución protege a ambos. También hablarán de problemas y aspectos prácticos, del impacto que tienen las comunidades de vecinos, en la convivencia social, en la vida, en definitiva, de las personas, el papel que las administraciones territoriales, ayuntamientos, administraciones autonómicas, también desde el Estado tenemos, gracias además a ese informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la Ley de Vivienda, que deslinda claramente cuáles son las competencias desde la visión del Consejo General del Poder Judicial, las competencias autonómicas en materia de vivienda y que también, por tanto, las autonomías tienen que asumir en esos aspectos su responsabilidad en la gestión de algo que afecta a un derecho de los ciudadanos y que, como digo, que para el Gobierno de España es el quinto pilar del estado del bienestar. También aspectos civiles, penales, también aspectos importantes como las mafias, el crimen organizado y también aspectos de derecho comparado. El papel, el rol que tendrán las fuerzas y cuerpos de seguridad en esta materia. Voy a dar algunos datos. En el año 2020, las denuncias por ocupación de inmuebles se habían incrementado en España un 40,9% en 4 años, pasando de 10.376 hechos conocidos por fuerzas y cuerpos de seguridad en el año 2015 a 14.621, con que se acabó en el año 2019. En el primer semestre de 2020 las denuncias aumentaron un 5% con respecto al mismo periodo del año 2019. Y por comunidades autónomas ya se ha dicho aquí, Cataluña es la comunidad más afectada, más de 3.600 denuncias en el primer semestre del año 2020 y según el Ministerio del Interior las denuncias por ocupación aumentaron en Cataluña un 69,3% en 2019 frente a las registradas en 2015, mientras que en Andalucía repuntaron también un porcentaje muy importante, un 23,1%. Sin embargo, en Madrid disminuyeron un 11,6%. A la vista de estos datos es evidente que la ocupación ilegal nos preocupa socialmente. Lógicamente, el propietario que ve vulnerado su derecho, que lo ve violado, ve vulnerado su derecho a la propiedad privada, también siente esa preocupación, ya lo ha expresado de manera apasionada el decano de Barcelona, Jesús. Preocupación también, lógicamente, del vecindario,
del vecindario de esos inmuebles ocupados, también de los alrededores que ven amenazada su seguridad y sin olvidar la alarma social que evidentemente estos hechos están generando. Precisamente esta complejidad nos obliga a ser muy rigurosos a la hora de abordar esta cuestión tan compleja, este fenómeno, y evitar posibles confusiones que nos puedan dar una percepción equivocada de esta cuestión, porque de lo contrario vamos a correr el riesgo de infundir a la sociedad una preocupación mucho mayor de la que ya de por sí genera el problema de la ocupación. Y debemos partir de delimitar correctamente lo que es la ocupación ilegal. No debemos caer en la tentación de equipararla a aquellos casos de imposibilidad, de impago de la hipoteca o del alquiler. Estamos ante fenómenos distintos. En estos últimos casos asoma también otro problema social de gran envergadura, la falta de recursos económicos de muchas personas, las personas más vulnerables, para poder acceder a un bien tan básico como es la vivienda en condiciones dignas. Y ya saben ustedes que en nuestro Código Penal 2 son las figuras que abordan la ocupación. Creo que se va seguramente a lo largo de todo este congreso con personas de la universidad, magistrados, se ha mencionado aquí también a Vicente Magro, también lógicamente con integrantes de la abogacía, personas expertas que cada día están en la trinchera de la ocupación, de lo que ocurre, del fenómeno del tratamiento que se está dando desde todos los ámbitos, el allanamiento de morada, la usurpación pacífica de bienes inmuebles sin el consentimiento de su propietario son figuras totalmente distintas. Y a ello se añaden casos de colectivos organizados, esas mafias, que inciden en estas conductas convertidas en ilícitas y conductas además muy lucrativas. Y estos hechos deben ser sancionados, son sancionados ya, de hecho, con dureza por el Código Penal como organización criminal y como grupo criminal. Por tanto, tenemos figuras penales jurídicas que abordan ya y que contemplan, dan una cobertura a estas conductas. En el plano civil, la Ley 5/2018, avalada por el Tribunal Constitucional, modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil, también se ha mencionado, agilizó los procedimientos contra la ocupación ilegal de viviendas, y la ocupación está también prevista como una infracción administrativa en la Ley Orgánica de la Protección de la Seguridad Ciudadana. También la Fiscalía General del Estado, hemos tenido ocasión de escucharlo en esta inauguración, en su instrucción 1/2020, de 15 de septiembre estableció pautas para que las fiscales soliciten como medida cautelar el desalojo de las viviendas ocupadas de manera ilícita. También cabe señalar una importante instrucción, la instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece el protocolo de actuación de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la ocupación ilegal de inmuebles, y que además de aquí también quiero hacer un reconocimiento al trabajo que están haciendo fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a raíz de la aplicación de esa instrucción en este ámbito. Esta diversidad de regulaciones pone de manifiesto que la cuestión debe ser abordada de una manera multidisciplinar, de una manera integral, holística, comprensiva, y que las ocupaciones ilegales requieren una reflexión importante, un análisis detallado desde nuestro ordenamiento jurídico en su conjunto, desde una perspectiva penal, administrativa, perspectiva civil, que regula la materia, pero también desde las actuaciones y la coordinación que, como ha dicho la consejera, tienen que hacer las administraciones territoriales competentes, administraciones locales, administraciones autonómicas. Y en ello estamos trabajando intensamente en el Gobierno, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Interior, también en el Ministerio que tiene competencias en materia de viviendas, en el Ministerio de Transporte, y este es el mensaje de tranquilidad que quiero dar. No solo somos sensibles a lo que está ocurriendo, no solo tenemos diagnosticado el fenómeno, sino que además también estamos poniendo medidas sobre la mesa, lo estamos abordando. La semana pasada mismo tuvimos una reunión ante la compleja situación que hay en Cataluña,
Cataluña con la delegada del Gobierno en Cataluña, que ha sido aquí mencionada y que bien conocéis por ser la anterior decana del Colegio de Barcelona, Eugenia Gay, y estamos abordando, por tanto, este problema con la responsabilidad que requiere. Trabajamos para dar una respuesta de conjunto desde un plano social, también desde un plano normativo, analizando con profundidad las normas procesales, las normas que regulan también la propiedad horizontal y las de seguridad ciudadana. La respuesta a la ocupación necesitamos hacerla de manera coordinada entre los numerosos agentes involucrados en esta cuestión, que afecta también, lógicamente, a las competencias de la Administración General del Estado, pero también, aparte de otras administraciones territoriales, afecta a la Administración de Justicia y también a fuerzas y cuerpos de seguridad. Con todos estos agentes estamos en pleno proceso de reflexión, de diálogo profundo para buscar las mejores soluciones que mejor respondan también a los diferentes aspectos de una compleja realidad. Y desde luego esas soluciones las estamos buscando con los instrumentos que nos da el Estado de Derecho, haciendo que caiga todo el peso de la ley sobre las mafias de la ocupación, pero también buscando medidas de carácter social para aquellas personas y familias que están en situaciones, en contextos de vulnerabilidad, como por ejemplo promoviendo normativas en materia de alquiler que facilite el acceso a la vivienda a miles de familias de este país. Como les digo, desde el Gobierno trabajamos desde los distintos departamentos contra la ocupación ilegal. Respondemos con preocupación y a las preocupaciones de la ciudadanía con medidas adecuadas que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, no con alarmismo. Buscamos prevenir junto con la policía, con la Guardia Civil, los Mossos también de Escuadra, creo que va a haber representaciones de los Mossos de Escuadra, desplegar medidas jurídicas, medidas sociales, en definitiva garantizar la protección social, el escudo social contra la vulnerabilidad social. Yo quiero felicitarles por este congreso, por la transparencia, por la sinceridad de los debates que van a tener lugar. Estoy segura que me harán llegar, y espero que así sea, las conclusiones al Ministerio. Pero también no solo quiero felicitar, sino que además quiero dar las gracias. Quiero dar las gracias a todos y a cada uno, a todas y a cada una de los integrantes de la abogacía, y permíteme, Presidenta, que lo haga en tu nombre, querida Victoria, porque cada uno y cada una de los abogados españoles construís desde el tratamiento de cada uno de los asuntos que lleváis en vuestra pluma jurídica Estado de Derecho, no solo en este ámbito tan importante, en la lucha contra la ocupación ilegal, sino también en todos los aspectos que afectan a los derechos más fundamentales, más inherentes, más importantes de las personas. Con todo ello, doy por inaugurado este congreso y espero que tengáis una muy exitosa y una muy productiva jornada. Muchas gracias.